Con la buena tarde-noche para todos los asistentes a nuestra jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, damos inicio a esta actividad académica el 20 de septiembre de 2024 en la jornada vespertina. Vamos a hacer un análisis estratégico muy puntual sobre algunos de los aspectos más resaltantes de lo que ha sido la dinámica política durante los 24 años del siglo XXI en Colombia. Quiere decir que ya nos hemos consumido un cuarto de siglo, tiempo más que suficiente para hacer una evaluación de lo que ha sido la vida política en Colombia, esa dinámica, y ya que hay tantas personas en este momento, incluidas las reservas de las fuerzas militares y de policía, tan interesadas en participar en política, pues es bueno parar en el camino, mirar hacia atrás todo el trecho recorrido, evaluar lo que ha sucedido y con obvias razones, con obvia lógica, mirar qué viene hacia adelante, ¿no? No seguir en lo mismo porque entonces ahí está el problema. Entonces, el ejercicio va a ser como lo hemos venido haciendo en los últimos conversatorios, sí, una exposición de unas temáticas muy concretas. Procuraremos pedirles a ustedes siempre que desde luego entendemos que hay muchos otros temas, pero que nos enfoquemos en eso, que la respuesta sea de los 2 minutos nomás, por favor, y que apuntemos siempre a responderle a la pregunta sobre los temas vistos. Con eso al final del ejercicio podemos decir, trabajamos esto o este otro aspecto y aquí estamos concentrados en lo que viene. Entonces, no nos detengamos más en preámbulos ni en presentaciones y vayamos al grano. Digamos que el resumen de lo que ha sido la vida colombiana, pues ha tenido a 5 presidentes: al señor Andrés Pastrana, al señor Álvaro Uribe Vélez, al señor Juan Manuel Santos, al señor Iván Duque y al señor Petro. Como ustedes saben, todos sabemos, 2 de los 5 ocuparon 16 de los 24 años. O sea que tenemos un periodo de 16 años en solo la cabeza de 2 personas. Eso indicaría que hay un peso específico en la orientación del país en esos 16 años. Pero sin embargo, pues evaluaremos otros aspectos para mirar qué conclusiones sacamos y qué puntos de vista tenemos cada uno en la respuesta a las preguntas que nos surgen hoy en el taller. Hay una característica que es preocupante, realmente es preocupante, porque el país parece ir por un lado, mientras la violencia, que es la que impone el ritmo del desarrollo y la seguridad nacional, los aspectos medulares de la función de cualquier Estado, y más es el colombiano, han estado marcados por la violencia. Y de una u otra manera podemos decir que estos presidentes que están en estos periodos, siete periodos presidenciales para 5 presidentes, han estado muy relacionadas sus elecciones con hechos de violencia. ¿Por qué? Miremos brevemente. El señor Pastrana se la ganó a Serpa con la viveza de ir al Caguán y regalarle un reloj a tiro fijo y posar con él, violar la Constitución, entre otras cosas, porque era candidato y no tenía todavía la autoridad del presidente para tomar esa decisión, pero lo hizo. Y aquí, como es el país de las novedades permanentes, no sucedió absolutamente nada. Luego, el país eligió a Álvaro Uribe Vélez por su promesa de la mano dura contra los bandidos y lo reeligió por la misma razón. Luego se eligió al señor Santos pensando que seguiría con la línea dura de Uribe y sorprendió al país con su cuento de la paz, pero sin embargo, el segundo periodo lo logró con todas las trapisondas que hizo por la paz y casi que nos mete un tercer periodo con un golazo que hubiera sido cobrado con el taco del tiro de esquina.
había sido un gol olímpico de taquito. Entonces, la violencia siguió marcando el eje y la gente votó por el señor Duque pensando en que iba a retornar la política de la seguridad democrática de Uribe y que se iba a desbaratar el pacto de Cuervos de La Habana y que todo volvería a lo mínimo normal, que era de quitar a los terroristas del Congreso y todo eso. Pues Duque resultó más flojo en ese sentido que lo que se esperaba y terminó fue trabajando con funcionarios santistas casi todos. Lo cogió la pandemia, la crisis económica, la protesta de los bandidos que aprovecharon el pacto de La Habana y finalmente pasó sin pena ni gloria. Y luego el país se dejó convencer de un cuento de paz total y de transformación que no han hecho los demás, y ante esa decrepitud progresiva que tuvo la derecha, eligió al señor Petro también alrededor de la violencia, porque iba a resolver el problema con la paz total. Y en síntesis, tampoco ha dado el pie con bola. Quiere decir que el problema de la violencia sigue marcando las agendas electorales, así los analistas y los habladores digan que no, pero la realidad es que ese es el punto fundamental. Mientras el país ande en otras cosas, la selección de fútbol, cada quien sobreviviendo, los venezolanos aquí cargándonos más problemas de los que ya tenemos, porque no hay forma de darles una vida más digna. Ojalá la tuviéramos nosotros mejor para recibirlos y tratarlos como seres humanos y ayudarles, pero todos vemos que las situaciones son muy complejas. Se ha multiplicado la delincuencia, entonces otras formas de violencia han crecido, migraciones, etcétera. En tercera medida, en estos 24 años ha habido tres procesos de paz que han marcado la pauta, que son el del señor Andrés Pastrana, que fue un fracaso total, el del señor Álvaro Uribe Vélez con los mal llamados paramilitares. Algunos dicen que no fue un proceso de paz, sino de sometimiento a la justicia, pero en aras de equiparar un poco las cargas, digamos que retiró del escenario a un actor armado que era muy influyente en la violencia, que seguía marcando las agendas electorales. No pudo con los demás, su política de mano firme y corazón grande no llegó a lograr lo que quería, y luego pues lo que ocurrió con Santos, entonces inició otro proceso de paz lleno de trapisondas y componendas, donde no se sabía quién era más tramposo, si el presidente o los bandidos, y al final unos y otros le hicieron una trampa terrible al país y estamos pagando hoy las consecuencias de eso. Y ahí estuvieron los tres procesos de paz, el de Pastrana fallido, el de Duque, perdón, el de Uribe, con los mal llamados paramilitares más o menos medio acertado, porque al final tomó una decisión eh, clara, que fue extraditarlo de Estados Unidos para que pagaran allá sus delitos, algo que no hubieran hecho ni Santos ni Petro con los bandidos de las FARC. Entonces, vino el gobierno de Petro y estamos en un cuento de paz, pero es que ni inician los procesos serios, ni se concreta nada, entonces no podemos hablar de que hay un proceso de paz que marque el camino, sino lo que hay es un desorden y un caos total. Luego, tenemos otra característica, es que a partir del desgobierno del señor Ernesto Samper, que ya venía acumulado el cáncer desde la época de Belisario Betancur, el país cada vez se ha polarizado más y más y más. En la época de que Pastrana le entregó a Uribe, era por la laxitud de carácter del señor Pastrana, que nunca tuvo el temple para pararse en la raya con los bandidos y les entregó el país. Entonces uno mira en retrospectiva y Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana tienen una responsabilidad enorme del crecimiento al que llegó la guerrilla y que luego el señor Santos le puso la cerecita al pastel que faltaba. Y ahora Petro pues los quiere colocar en el cielo. Y con la JEP, con la memoria histórica, con la Comisión de la Verdad del cura de Rux, la sacaron del estadio mejor que Baby Ruth en sus mejores épocas, golpeando jonrones en Estados Unidos. Entonces, la polarización ha estado presente. Una gran prueba de la polarización fue el 50-50 del plebiscito
de la paz que el señor Santos soñaba con que eso era una barrida por lo menos de 80-20 o 90-10 y se llevó la sorpresa que le ganaron 51-49. O sea, ese miti-miti de votación está muy marcado. Y en las elecciones del 2022 se vio mucho más esa polarización, donde infortunadamente el pueblo colombiano, como lo hemos reiterado muchas veces, fue forzado por las circunstancias en segunda vuelta a elegir entre un loco y un terrorista. Entonces eligieron al terrorista y ahí tenemos las consecuencias y no nos podemos quejar porque es lo que los colombianos hicimos desde los directorios políticos hasta los votantes. Entonces eso nos va dando sobre el camino otra realidad, es que a pesar de todo la economía se ha sostenido porque el dólar pasó de 2.000 pesos, que era más o menos el inicio del siglo XX, a más o menos 4.000, que está en este momento 4.100, 4.200, y en esa época también era 1950, 2000, 2050, 1950, 1980, y ahí oscilaba. Entonces, guardando las proporciones, sí se ha duplicado el valor del dólar, claro, pero pues la inflación y la devaluación del dinero, diríamos que más o menos como que se ha mantenido en una supuesta estabilidad. Pero eso nos lleva a otra reflexión. Es que en Colombia históricamente pues hemos tenido guerras civiles, conflictos, problemas, desgobiernos, crisis, corruptos en el poder y sin embargo la economía ha sido medianamente estable en la historia colombiana, porque la pujanza del colombiano es valiosa, porque a pesar de que en el desgobierno del señor Pastrana salieron legalmente formalizados por las transacciones del Banco de la República, 15.000 millones de dólares de personas que se fueron y sacaron sus capitales de Colombia o de empresas que se retiraron por la laxitud y la falta de carácter que ha tenido este señor con las guerrillas. Pero luego en el gobierno de Uribe se recuperó, inclusive el dólar bajó, había subido a 3.000 pesos y bajó un buen tiempo a 2.100, 2.000, hasta 2.000 pesos volvió a estar. Y luego ha tenido unos sobresaltos después con el gobierno del señor Santos y a lo que estamos ahora que subió a 4.200, que se preveía, se suponía y se temía que podía subir hasta 6.000, 8.000 pesos cuando este sujeto comenzó con sus medidas populistas y que le iba a quitar a los ricos. Pero sin embargo, la economía colombiana pues no es la mejor, pero como nos dijo aquí un conferencista que le contestamos también, que si es una de las mejores de Latinoamérica, ¿cómo andarán las otras? Eh, ha estado medianamente estable y eso no es de ahora, sino de siempre. Eh, Sujetos que han pasado por la presidencia como Carlos Lleras Restrepo se echaban flores y decían que ha sido gracias a su genialidad para el manejo económico. No, eso no es realmente respuesta de los gobiernos. Ha sido la pujanza, la creatividad de los colombianos, el pensamiento de quienes son empresarios que de alguna manera mantienen eh, un flujo de trabajo, de empleo y del ciudadano del común que no se vara, el colombiano no se vara. Así como cuando en la casa se nos daña un electrodoméstico o algo y buscamos, aunque sea remendarle un cablecito o colocarle una tachuela donde debe ir un pin, alguna cosa que nos ocurre, esa es la mentalidad del colombiano, es sobrevivir y lo ha hecho bien. Y pues bien en el sentido de que ha sobrevivido, pero lógicamente los problemas han servido de caldo de cultivo y hay el contraste de que un dólar supuestamente estable, una economía medianamente estable, se ha reflejado en que los otros problemas siguen latentes. Y quizás esos problemas latentes se deben también a que nuestros cerebros se van. Estoy seguro que no hay una sola familia de quienes estamos en esta sala aquí que no tenga uno, dos, tres, cinco familiares en el exterior que son ingenieros, que son abogados, que son economistas, que son industriales, etcétera, porque estos jóvenes no han visto que el país les ofrezca nada, no han visto que el país les ofrezca nada eh, atractivo para su futuro y se van. Y entonces estamos haciendo
un ejercicio que resulta negativo para Colombia. En las universidades preparando bien a esos muchachos, o parcialmente bien, pero no se quedan a producir lo que aprendieron en el país, sino que se van a producir en otro país. Hasta en Ecuador tenemos colombianos muy valiosos. Entonces se nos han ido todos estos cerebros por los problemas del mal manejo político, de la violencia y esa polarización tan terrible y la inseguridad que se multiplica a raudales. Tenemos también que la industrialización está estancada, porque desde que nació Colombia no ha habido mentalidad industrial en el país. Hemos sido una mentalidad de unas empresas muy específicas en ciertos sectores, pero no diversificamos la producción industrial. O sea, todavía nos da miedo producir autopartes, nos da miedo producir electrodomésticos. Son muy poquitas las empresas que lo hacen y todavía es mucho lo que se importa. Y en el mundo actual, teniendo Colombia tantas personas tan capaces, porque aquí hay gente muy inteligente, muy brillante, muy capaz, eh, y la prueba es que estos muchachos cogen un computador, un celular y hacen maravillas, pero, nos falta es meterle, ponerle la mecha a la bomba, como dicen los del ELN, ponerle el punto a la I. Es que esos muchachos no encuentran la posibilidad de desarrollar su creatividad en robótica, en informática, en inteligencia artificial, en programación, en investigación científica, porque no hay ni quien financie, ni tampoco hay mercado laboral para ellos. Entonces, es que es evidente, un muchacho que sea programador, que sepa de programación, en Estados Unidos se gana 13.000 a 15.000 dólares, mínimo, de acuerdo con su talante. Y aquí en Colombia le pagan 2 millones de pesos. Pues ese muchacho mueve el cielo y tierra para irse para Estados Unidos o busca lo que está ahora de moda, que es el trabajo en casa, el trabajo virtual, y lo hace desde aquí. Y si le pagan 8 millones, pues ya está ganando algo que corresponde mínimamente a la altura de su capacidad. Entonces, no hay industrialización y no es solamente la industrialización que inmediatamente salen los comunistas como Petro a cuestionar que es la que inunda el medio ambiente de toxinas. No, es que hay un montón de industrializaciones que se pueden hacer aquí, que se podrían estar trabajando mejor. Es que no hemos industrializado ni siquiera la producción agrícola y eso que es nuestro renglón principal. Contábamos hace un rato aquí que cuando propusieron construir un ducto desde el centro del país, desde los llanos orientales, para producir naranja tangelo y sacar miles de litros de barriles de naranja, de jugo de naranja. Entonces el ELN anunció que iba a dinamitar el ducto, que eso era objetivo militar. O sea que ya hay quietos porque el ELN nos destruye esto. Y en segunda medida, aquí peleando los agricultores que las naranjitas de Anolaima eran mejores que, o sea, no pensaban en una cosa industrial grandísima, sino en 4 costalitos de naranjas de Anolaima y un... Entonces, estamos fuera de anilla los colombianos en el concepto industrial. Y todo eso le podríamos colocar un rótulo aquí, ya para pasar al ejercicio académico, que es lo que más nos interesa, porque todo esto lo sabemos todos, sino ahora lo que queremos ver es la parte académica, la parte analítica, la reflexión. Entonces le colocamos un rótulo transversal a esto que diga, no hay partidos políticos. Y podrán decir unos mil cosas, pero desde este ángulo de la fundación nos paramos firmes y en la raya. En Colombia no hay partidos políticos. Si hubiera partidos políticos, estas cosas tan evidentes no ocurrirían con toda la intensidad. Ahora, si ustedes revisan, cada uno hace un balance, encuentra 1.000 puntos más, pero quisimos como concentrarnos en estos para que los trabajemos hoy y no nos salgamos del tema y hablemos de todo, porque entonces terminamos como las charlas políticas de siempre, hablando de todo y al fin no decimos nada, sino que lleguemos a reflexionar qué hemos sido como colombianos durante estos primeros 24 años, ya un cuarto de siglo, y por qué, siendo claros y honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos igual
o peor cuando que el proceso del Caguán del señor Pastrana en muchos aspectos de la vida nacional, que fue cuando comenzó el siglo. Y si hacemos una cotejación, ¿cómo estaba China a comienzos del siglo XXI y cómo está ahora? ¿O cómo estaba la misma economía de Estados Unidos? ¿O la de el Reino Unido? ¿O la Unión Europea que estaban haciendo y hoy en día es una potencia económica fuerte? Entonces, es para reflexionar y que entremos como en aspectos muy puntuales y no nos sentemos a especular y especular y hablar de candidatos, que es lo único que sabemos hablar en Colombia. Entonces, mi coronel Alarcón, que veo que ya eh, entró, ya le doy la palabra para que nos ayude a orientar a nuestros asistentes, que hay en síntesis en todo esto, por culpa de los partidos sociales, una ingente cantidad de protesta social y cero prospección geopolítica. Y no hay prospección geopolítica porque es que todos estos anteriores 8 puntos son como una cadenita, ¿no? Una cantidad de eslabones que armaría una cadena geopolítica muy fuerte. Pero con esos eslabones debilitados, ¿de qué cadena geopolítica podemos hablar? Entonces pasemos, mi coronel Alarcón, ahora sí. Ya dijimos que la violencia política es un aspecto infortunadamente resaltante y definitorio en las elecciones en Colombia. Entonces, para salir de esa violencia política, para buscar una salida, hay varias opciones aquí en el tablero. Continuar con la actual línea de procesos de paz que ha venido y ha venido, y hablemos de paz y sentémonos con los bandidos a hablar, o establecer una estrategia negociadora sobre objetivos nacionales y es el Estado el que pone las reglas de juego, no con el cuento de que somos dos partes y tenemos que escucharnos y estamos de igual a igual, porque es que ellos son bandidos y están en contra de lo legítimo y lo que hay es que meterlos en rienda, no entrar a negociar la rienda para que ellos comiencen a darnos fusta. La tercera es una respuesta militar total, que es la que claman la ultraderecha. La cuarta es replantear la lucha internacional, no solamente nacional, contra el narcotráfico y el lavado, ya que esos son los dos elementos esenciales con los que se conserva este problema de la violencia, o hacer una combinación de las anteriores u otra idea, pero entonces les pido el favor que nos enfoquemos exclusivamente en cómo solucionar la violencia, no en qué es la violencia, porque ya la sabemos todos, sino sobre estos puntos, qué se nos ocurre para plantear una salida al frente de la violencia. Listo, mi coronel. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se me cayó la señal por estar mandando que ya había programa. Bueno, pero, en fin, estamos acá. Vamos entonces a ir con la parte de las respuestas y dándole la cordial bienvenida a mi general Herrera. Le vamos a dar la palabra de primero para su respuesta. ¿Cómo solucionar? ¿Cuál es la salida que tenemos dentro de lo que hemos tratado en esta noche con mi colega Villamarín para la parte de la violencia política? Entonces, mi general Herrera, por favor, adelante. Mm, Parece que tiene dificultades con el micrófono. Entonces, con el Saavedra, César Saavedra, pues. Gracias, buenas noches nuevamente para todos. Mi coronel, tengo problemas técnicos. Cedo el turno por ahora, gracias. ¿Cómo no, mi general? Muchas gracias. Gracias, buenas noches nuevamente. Yo considero que para mí la respuesta es la combinación de las anteriores, porque es que una sola línea no es la solución, no es la solución y ahí se necesita tener claridad en lo que se quiere hacer en cada una de esas recomendaciones, de cómo continuar el proceso de paz.
nos hemos dado cuenta que lo que hemos hecho hasta hoy y lo que está haciendo el gobierno no le funciona. Hay que hacer una reingeniería al proceso de paz. Establecer una estrategia, lo que pasa es que todos estos gobiernos que han pasado son gobiernos, no tenemos una política de Estado. Y mientras no haya una política de Estado, pues la verdad no sabemos para dónde vamos. Lo mismo importa montarse en el barco y salir, porque si no sé para dónde voy, a donde llegue está bien. La respuesta militar, nosotros tuvimos un buen ejemplo cuando teníamos las bases militares tanto en Ecuador, tanto en Colombia, creo que en Venezuela también había. Todo ese tipo de cosas, esas son las que ayudaron a frenar el problema. Yo creo que ese es un problema que no lo podemos hacer nosotros. Tenemos que participar con otras fuerzas y otros países, pero participar en nuestro territorio. Y la lucha contra el narcotráfico, increíble que nos certifica, dice que estamos haciendo bien la tarea, pero tenemos una mayor cantidad de hectáreas de coca sembrada. Entonces los mensajes también equivocados del que pone las reglas del juego, que es Estados Unidos, sobre eso no dan. Entonces por eso yo creo que tiene que tener mucha claridad el que vaya a ser el próximo presidente sobre cómo va a integrar estas combinaciones de salidas para poder llegar a un objetivo claro, tener una Colombia por lo menos más estable y más duradera. Gracias. Muchas gracias, César. Adelante, por favor, mi doctora Ethel. Buenas noches a toda la sala. Buenas noches, doctora. Adelante, por favor. Y yo elegiría la 3 y la 4, porque la solución nada más hablando no va a ser posible. Primero hay que ver cómo modificar la conducta y entonces por ahí tal vez se puede lograr un poco de atención buena y replantear muchas cosas. La 3 y la 4. Listo, mi doctora. Muchas gracias. Mi general Herrera, adelante, por favor. Ya tiene su micrófono abierto. Muchas gracias, mi coronel. Muy buenas noches para mi coronel Villamarín y todos los presentes en la sala. Yo me inclino por el punto 6, si bien es cierto, las 5 primeras alternativas son vitales, son importantes. Me voy por otras en el sentido de que realmente los aspectos fundamentales y trascendentales de Colombia tienen que cambiar. Eh, Todos estos aspectos que están planteados allí en la ayuda, pues necesariamente tienen que ver con la ineptitud, la incapacidad y la ineficiencia de administración pública en todos los sentidos. De ahí que una estrategia muy importante no es que a mí me parezca porque creo que así debe ser, sino que muchos países lo han adoptado y desde luego hoy son potencias mundiales. La economía es un factor fundamental para que todos estos asuntos que nos tienen gravitando como un corcho en un remolino, el conflicto interno, la violencia, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y todas las demás economías ilícitas comiencen a degradarse, pues necesariamente se le tiene que ofrecer a la población estrategias alternativas como una economía firme, sólida y sostenible, porque necesariamente de ella dependen que la población resuelva sus necesidades básicas insatisfechas. Entonces, como lo decía mi coronel Villamarín,
realmente la economía, y lo dejó en una de las características, se ha sostenido, pero la economía se ha sostenido en economías ilegales, por mencionarlas: tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de personas, eh, el- y tantas otras cosas que conocemos. De modo que desde ese punto de vista la economía se sostiene, pero en cualquier momento va a colapsar. Entonces, esa es mi apreciación y sobre eso, pues necesariamente es lo que estamos construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Coronel, yo me inclino por, aunque parezca absurdo, pero el punto 3, la respuesta militar total. Porque es que es un país que no tiene seguridad, no tiene ni la más mínima posibilidad de progreso. No va a haber inversión extranjera, no va a haber desarrollo rural, no va a haber nada. Entonces, es afrontar con decisión eh, estos grupos, pero respuesta militar total. Uribe trató de hacerlo y demostró que se puede hacer, pero en el largo plazo. Otra cosa, pretender eliminar este problema de la violencia del todo tampoco es posible, pero sí se puede mantener controlada. Eh, en el Perú lo hicieron, solución militar y terminaron con senderos luminosos. Lógicamente que todo esto hay que acompañarlo con programas sociales, sobre todo para esta Colombia profunda, que es donde estos grupos subversivos tienen su hábitat natural. Entonces, pienso que el primer paso es respuesta militar total para solucionar el problema. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches a todos los Buenas que se noches. encuentran en la sala. Bueno, yo me inclino con lo que dijo el sargento Elías Ortiz. Yo me apunto al tercer punto, respuesta militar total. Aunque no soy estratega, pero es una respuesta militar sin llegar al aniquilamiento total del enemigo, pues para no tener un desprestigio internacional, ¿no? La otra es, esa respuesta militar, pues tampoco va a ir acompañada con un plan de evitar, pues, lo que llaman daños colaterales, es decir, no afectar a la población civil, es decir, no buscar la famosa tierra arrasada. La respuesta militar fue efectiva, pues eso se demostró en tiempos del presidente Uribe, y me apuntaría a un punto 6 en otras, que sería una reforma política, económica y social, muy similar a lo que fue el Plan Lazo, pero una reforma ya adaptada a las condiciones y las realidades del siglo XXI. Entonces tiene que ir acompañada de una reforma política para reducir la corrupción, una reforma económica donde se reduzca la concentración de la riqueza y haya, por ejemplo, mayor competitividad empresarial, se apoye el mediano y pequeño empresariado, donde haya mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y también una reforma social donde se mejoren las condiciones de la gente marginada, donde haya obras sociales, redes de acueducto, alcantarillado, pavimentación de carreteras terciarias y también obras públicas y así también, por ejemplo, eh, pues eh, darles, por ejemplo, trabajo a la gente que no tiene y una reforma social de fondo como lo que trató de hacer el Plan Lazo y el Plan Alianza para el Progreso. Entonces, yo creo que con eso se puede presionar a los grupos alzados en armas para llevarlos a una mesa de negociación y llevar a una mesa de negociación con menor poder y así el gobierno, el Estado pueda ganar en la mesa de negociación y se llegue a un proceso de paz real. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza.
Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo me voy por el número 6. Otras. No negociar con el terrorismo. Todo ha sido un fracaso. Fortalecer tanto las fuerzas armadas como los planes de inversión y desarrollo a corto, mediano y largo plazo, donde quepamos todos y asimismo participemos. Los gobiernos han sido los responsables de la situación de orden público y la presencia y el fortalecimiento de los grupos subversivos. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias a todos los integrantes de la sala y al señor coronel Villamarín por estar siempre con la cereza en el pastel, la más deliciosa, por la actualidad de este tema. Yo considero y me apunto al punto 6. Otras. Considero de que la actual situación frente a la violencia política especialmente es consecuencia de la falta de una verdadera política criminal y combate a la delincuencia común y organizada en razón a la permanente corrupción de las diferentes entidades del sector oficial, y creo que muy pocas podrían estar por fuera de la corrupción. De una u de otra manera se ha contribuido en eso, y con la reforma de la Constitución, con la nueva Constitución, la Constitución del 91, que posteriormente dio origen al sistema penal acusatorio, sin desconocer de que al delincuente se le deben dar todas las garantías frente a los hechos que se le imputen, ha sido muy lapso en ese aspecto. Anteriormente se sucedía un hecho y la policía podía hacer las capturas en un sistema que llamaba cuasi flagrancia, que eran momentos después. Hoy en día, si no es flagrancia, pues no se puede. Las instituciones, entre ellas la policía, no cuentan con los recursos necesarios para atender las necesidades de la población. Un comandante de departamento o de distrito no tiene los elementos básicos para estar de manera continua haciendo el control del personal bajo su mando en 5, 6, 7 municipios, porque no contaba, no sé cómo estarán ahora, no contaba con los recursos para la movilización de un camión 350 que tenía el comandante del distrito en algunas partes. Entonces, o hacer los controles del distrito de Puerto Asís, cuando era distrito dependiente del Departamento de Policía de Nariño, a ir hasta La Hormiga, allá límites con el Ecuador, o a Orito. No era fácil. Entonces, por ahí empieza algo de la violencia, porque no se podía atender a todos los frentes. Y fuera de eso, el paramilitarismo, que contribuyó porque, como consecuencia de la falta de pie de fuerza para atender las diversas manifestaciones delictivas, en algunas partes, unos más que otros, aceptaron que particulares eh, se convirtieran en miembros prácticamente de la fuerza pública. Y generalmente en la provincia, cuando hay algunos brotes de inseguridad contra la propiedad, pues los mismos habitantes de la población le recomiendan, le exigen al policía de que no hay que hacer sino la barrida, la, la, el aplicar la ley de manera directa sin fórmula de juicio, sino la eliminación
de aquellas personas que se tenían indicios de que eran los autores de determinados delitos. Generalmente, pues son grupitos o personas que se dedican a esa actividad y que los mismos habitantes que conocen y han vivido todo el tiempo en el municipio exigían, como se llamaba, la limpieza social. Entonces, esos aspectos han contribuido a que la violencia política haya crecido. Gracias. Don Muchas Eugenio, ¿me escuchó? gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Es que está mirando quién me faltaba. Mi sargento mayor Landazuri, adelante, por favor. Especial saludo para todos los presentes. Muchas gracias por cederme la palabra, mi coronel. A ver, yo inicio y voy a ser rápido y conciso en este sentido. Siempre no perdamos del norte que existe en este momento, en la actualidad en el mundo, algo que se denomina desde el campo sociológico la guerra semiótica, y es la utilización de los términos, cómo los pueden capitalizar. Aquí la pregunta es muy clara: salida frente a la violencia política. La violencia política es una y la violencia armada es otra y la violencia social es otra. ¿Sí? Entonces inicio por eso para no complicar las cosas. Entonces, en el campo de la violencia, si vamos a hablar de soluciones frente a la violencia política y nos ponen estas opciones, simplemente hay un evento muy esencial y necesario. Cuando hablamos de la violencia política, necesitamos educación y sensibilización, diálogo y negociación, fortalecimiento de las instituciones democráticas, creaciones de redes de apoyo en el campo social y político, medios de comunicación responsables, participación ciudadana y sanciones y medidas judiciales justas, como se denomina. La sociología es muy exacta en este sentido. Estamos hablando de violencia política. Si vamos a hablar de soluciones para violencia armada, ya tenemos que implementar leyes más estrictas, tenemos que llevar a cabo operaciones contundentes, tenemos que fomentar programas de prevención, tenemos que arrinconar, como escuché a más de uno en este foro, es decir, diezmar al enemigo, y hay que llevar a cabo una serie de campañas y acciones militares contundentes que permita reducir en cierta forma o diezmar la voluntad de lucha del enemigo. En ese orden de ideas, creo que salida frente a la violencia política, entendido en este foro, entendido en esta tarde, como a lo que estamos viviendo realmente en el país, una violencia social, política y armada, creo que realmente nos toca combinar todas las actividades que estamos hablando aquí en esta propuesta. Muchas gracias, mi coronel, y disculpen que me haya extendido para ser más conciso en estos términos que utilicemos, porque de una vez un político convencional le escucha salida frente a violencia política y dice, herda, perdón la expresión, pero de una vez dice, estos se están metiendo en mi campo de lo político, en mi campo de la geopolítica o con la consideración militar, ya vamos a determinar otros factores. Muchas gracias, mi coronel, gracias para todos. Gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Yo me iría por la número 3, la respuesta militar total, pero que obedezca a una estrategia integral que comprometa todas las instituciones de la nación, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Por qué lo propongo? Porque es que hay un desafío por más de 60 años contra la sociedad colombiana. Ese desafío es para acabar la democracia. Yo creo que el país ya es consciente de los riesgos que implica esta subversión armada y desarmada. Por eso planteo la respuesta militar total. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, superada la primera pregunta. Bueno, mi coronel, ya va la segunda. ¿Qué pasó aquí? La segunda, como hay una polarización que vimos dentro de los 9 factores más resaltantes de los primeros 24 años del siglo XXI en Colombia,
Entonces, la polarización es cada vez más evidente y puede llegar a acciones mucho más violentas de las que hemos tenido. Entonces, las respuestas que hay sobre el tapete, propuestas para que ustedes las analicen o propongan otras. Continuar con el modelo politiquero de siempre, de que esto se resuelve entre los que dirigen y que hay que hablar de la integración con el pueblo, pero bla, 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 bla. Segundo, reorientar los objetivos de los partidos, o sea, trasladarle completamente la responsabilidad de los partidos, ya que son ellos los que tienen que orientar a sus militancias. Tercero, una educación permanente de democracia en los centros educativos, naturalmente. O cuarto, una campaña de educación integral de política por todos los medios posibles, redes sociales, medios de comunicación, pero de manera permanente hacia toda la ciudadanía, recordándonos que el problema es de todos y no simplemente de las aulas académicas o de los partidos allá adentro en sus partidos o de los que dirigen el país. U otra propuesta para responderle con claridad a ese tema de la polarización, porque es otro problema gravísimo y además muy cercano a la violencia que acabamos de ver. Adelante, Nicolás. Listo, mi coronel. Entonces vamos con la segunda respuesta y para eso le damos la palabra a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo me voy por la número 4, campaña educacional política permanente. Nosotros tenemos que estar totalmente actualizados a todas las situaciones que generen los cambios políticos y estar capacitados para poder contrarrestar con firmeza todas las necesidades del pueblo colombiano y solucionarlas en forma oportuna y veraz. De la capacitación que nosotros y de nuestra educación política que tengamos, depende que realicemos el objetivo, como es garantizar y tener una Colombia más firme, democrática y productiva. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que me apuntaría al cuarto punto, una campaña de educación política permanente. Es decir, realizar campañas para educar al electorado nacional con el objetivo que sea más tolerante con el otro y no se llegue a esa polarización política que está viviendo el país actualmente. Y eso que esa es una de las alternativas, porque el electorado está demasiado parcializado. Y más con la llegada de las redes sociales, que lo que hacen es desprestigiar al otro, y entonces lo que pasa es que se acaba ese espíritu tolerante donde personas de diferente posición política puedan convivir en un mismo espacio. Entonces se necesita romper esa, esa brecha que se dio. Entonces hay que cerrarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas otra vez. Bueno, Sí, en consideraciones, la 2, la 3 y la 4, porque esa educación va a hacerle mucho bien y las generaciones futuras se van a reorientar con objetivos en los partidos políticos de otro modo, va a ser más sencillo. Sería muy buena propuesta para cualquier partido, algo así como Fidel. Muchas gracias. muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi general
Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi general. La respuesta a la polarización en nuestro país se lograría aplicando el punto número 3, educación permanente en democracia. La sociedad tiene que profundizar mediante una educación de alta calidad sobre lo que es el país nacional, eh, las obligaciones, los derechos, las libertades, pero también las obligaciones y los deberes. El artículo 41, si mal no estoy, de la Constitución Política establece que todos los centros educativos, tanto públicos como privados, están en la obligación de profundizar el conocimiento de la Constitución y de la educación cívica. Entonces, para nadie es un secreto y lógicamente debemos tomar conciencia que el país a partir de aproximadamente el 90, 2000, tomó una orientación hacia las ideologías, especialmente de izquierda, y hoy la educación que se da en los centros educativos, eh, tanto públicos como privados, está totalmente parcializada. Entonces, tengamos en cuenta que funge hoy como educación sexual, producto de esa educación parcializada y polarizada, como quien dice. Entonces, desde los niños más pequeños nos están tratando de orientar hacia situaciones que convienen a un tipo de ideología más que todo. Entonces, sí, es la educación permanente en democracia, en principios y valores humanos y lógicamente responsabilidades sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mi sargento mayor Landazuri. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. En relación a esta pregunta, en lo que tiene que ver con la polarización, pues creo indudablemente, aparte de la primera respuesta, creo que tenemos que sumarle que hay que fomentar el diálogo y la comunicación abierta entre las personas, hay que promover las empatías y la comprensión hacia las opiniones contrarias, hay que evitar esa desinformación que se está dando en todos los escenarios en nuestro país, hay que participar en los debates, tenemos que foguearnos en la construcción de escuchar al otro. Desde la milicia nosotros salimos con una cultura cimentada en nuestra posición. ¿Qué quiero decir? Yo quiero que hablemos el mismo idioma y el mismo idioma se traduce en mi idioma. Entonces, y eso es normal, eso hace parte de nuestras tradiciones, usos y costumbres dentro del factor militar. Eso es normal, eso no es censurable. Pero sí cuando salimos a la vida civil y comenzamos a desarrollar otro tipo de labores académicas o políticas, debemos participar en debates y discusiones para aprender a cultivar nuestros oídos de tal forma que nuestra tolerancia se maneje en unos conceptos no de alcahuetería, ni de doblegarme ante el adversario ideológico, político, social o académico, sino que llevar a cabo un diálogo constructivo. Por tal motivo, hay que promover esa educación cívica y esa participación activa en la política que permita en su momento no caer en la descalificación o estigmatización de personas con ideas políticas contrarias. En este orden de ideas, creo que doy respuesta admitiendo las dos soluciones del punto 2 hasta el punto 4, sumándole otros factores para evitar nosotros la polarización realmente a la cual hemos llegado. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Han llegado unas respuestas para que no se me pasen por alto en el Facebook. Buenas noches para todos. Respuesta 1.4. Mientras no se solucione el tema de las drogas, la violencia no va a cesar y por defecto la economía no se podrá sanear. Sin el problema de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico,
es muy posible que las guerrillas se hubieran extinguido por falta de recursos económicos. El narcotráfico sigue siendo el soporte de todas las organizaciones criminales, como también el mayor estimulador de la corrupción. Por supuesto, además de otra serie de reformas como educación política, conocimiento, recuperación de la ética, etcétera. Y para la respuesta 2, los puntos 3 y 4, solo una educación política permanente y la interiorización de los valores de la democracia podrían ser la manera de marcar un nuevo norte para el país. Muchas gracias por las opiniones. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, yo considero de que dentro de las respuestas para a la polarización, el punto 2, pero no en el sentido de los partidos, reorientar los objetivos de los partidos, no, sería de la política. El sentido de que pues la política, como lo hemos estudiado y aprendido aquí en esta aula, es buscar el bienestar social, el bienestar de la comunidad, el orden, la economía, el planeamiento de las ciudades, el respeto por el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, porque es que los objetivos de los partidos, pues por el momento y especialmente en los últimos años o en lo que ha transcurrido este siglo, los partidos simplemente participan es como por deporte, para figurar de que pertenezco al partido, pero no que cumplan los objetivos de lo que es la verdadera política. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría de que no es reorientar los objetivos de los partidos, sino los objetivos de la política. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza, perdón, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, me identifico con la número 2. Considero que se deben reorientar los objetivos de los partidos políticos. Y dentro de los objetivos de los partidos políticos es que debe plantearse la respuesta militar total. Son los partidos políticos los que la deben plantear. Una vez planteada por los partidos políticos, entonces, con el poder militar se debe diseñar la estrategia para la respuesta total. Una vez diseñada, una vez construida la estrategia, presentarla al gobierno y al Congreso. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, yo pienso que el punto 3 es definitivo, educación permanente en democracia. Yo creo que debe existir en el pénsul oficial de las instituciones educativas una cátedra o una asignatura denominada democracia, donde se enseñen todos estos valores ciudadanos y conocimiento de la Constitución, todo lo que tenga que ver con democracia. Esta generación ya pasó así como pasó. Hay que construir la democracia desde la base, desde la juventud. Y esto recibe en las escuelas, en los colegios. No hay otra forma. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, don César Saavedra. Gracias. Yo creo que esto es lo de la polarización, que es la pregunta. Vale la pena traer lo que vimos ayer en la charla de ayer, donde encontrábamos el análisis al gobierno y encontrábamos todo lo que nosotros quisiéramos proponerle a los que van a ser los nuevos candidatos. Yo creo que
ahí es donde parte esto, porque lo que hemos visto en las campañas es que todo el mundo trata de sacar el trapo sucio del uno del otro y sacar las cosas que hizo mal o que afectaron para generar esa polarización. Yo creo que si reorientan los objetivos de los partidos políticos, o como decía, de la política, en que los partidos deben presentar son sus planes del gobierno, sus planes que van a desarrollar, y es sobre eso que se debe hacer el debate, no sobre si quién hizo, quién robó, quién no robó, pero desafortunadamente es la misma ética entre un partido y el otro, que lo que dicen es que encontramos para hacer mal quedar al otro. Tenemos tantos ejemplos de lo que acaba de pasar en estas elecciones. Entonces yo creo que eso es muy importante, marcar las reglas, cumplir las reglas y que el que no las cumpla definitivamente afecte su continuidad en el proyecto de presidencia o de gobierno que quiera hacia adelante. Y también estoy muy convencido en la educación. Nosotros desde que nos quitaron la urbanidad de Carreño y nos quitaron el otro libro que era, pues, que veíamos todos los días en nuestros colegios, pues la gente dejó de tener unas bases y unos principios. Y esto toca tener una educación permanente de democracia para los jóvenes que están en la primaria, los jóvenes que están en la secundaria y los jóvenes que están en las universidades, porque cada uno tiene un papel importante y sobre todo los últimos, que son los que al final del día entran a ser parte de la continuidad del gobierno o de la situación que se presente. ¿Y por qué es importante participar en democracia? La muestra lo vemos en lo que nos pasó a nosotros. Tenemos más o menos 30 y pico millones de personas que pueden votar. Votaron 20 y pico millones. Y 10 millones que no votaron, por la razón que sea, fueron los que permitieron que tuviéramos lo que tenemos hoy. Porque no hay decisión, no hay interés en pensar que también hacen parte de la solución. Muchas gracias. Instrucción cívica, historia, historia sagrada, todo lo que nos quitaron anteriormente. Gracias, don César. Vamos a ver si le ha mejorado la señal a la doctora Ethel. Por favor, adelante. A ver si la podemos escuchar mejor. Está complicado el asunto acá. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, Adelante, adelante, tranquila. pero creo que sí, hay mucho ruido. Cedo mi lugar. No, pero ahí la estamos escuchando bien, doctora. Ahí estaba mejorando su señal, pero bueno. Mi coronel, pasamos a la tercera pregunta, por favor. Bueno, mi coronel, ahí va la tercera. ¿Cómo corregir la forma de hacer política de los partidos tradicionales? Es una pregunta pues que se puede hablar de mucho, pero les pediría que como ya la idea es esa, entonces nos devolvamos a esta ayuda, a la primera, y escoger un solo punto de esos, sobre el cual cree usted que se puede corregir la forma de hacer política, para llegar a plantear en los partidos, bueno, hay muchas cosas por resolver, por cambiar de la forma de hacer política, pero escojamos una cualquiera de estas y le decimos a los partidos, este es el camino. Esa es la pregunta, mi coronel. ¿Cómo corregir la forma de hacer política sobre alguno de estos 9 puntos? No sobre todos porque se nos va muy largo. Uno solo. Bueno, entonces escoger uno solo de estos 9 puntos. ¿Y el por qué? Vamos a darle entonces la primera opción a mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, yo pienso que una forma de mejorar la forma de hacer política es atacando la violencia. Porque la violencia marca un hito muy importante en el devenir nacional en cuanto a inclinar la balanza en todas estas zonas alejadas, donde son sometidos al miedo, a la amenaza, al boleteo, para para favorecer a determinados grupos políticos o candidatos políticos. Entonces, hemos visto que la violencia en todo el tiempo, pero más marcada en estos últimos 24 años,
ha influido, ha puesto presidentes definitivamente. Entonces, una forma de cambiar, porque hay muchas otras formas, pero al menos para iniciar, sería minimizando la violencia. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con una respuesta militar permanente hacia este flagelo. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues, ¿cómo se cambiaría la forma de hacer política? Precisamente erradicando la violencia como eje de las agendas electorales, porque pues desde luego hoy es uno de los principales aspectos que se utilizan para eh, causar, para amenazar, para llevar el miedo, el temor y lógicamente inducir al ciudadano a inclinar su decisión de conciencia y su voto electoral por un grupo armado ilegal que es el que sustenta a determinados dirigentes políticos. Entonces, desde todo punto de vista, ese aspecto a través de lo que estamos aportando inicialmente de el cambio de este aspecto de la educación en democracia, de la educación en ciudadanía, de construir una nueva cultura ciudadana en principios y valores, en el respeto mutuo, en el respeto por las leyes, el respeto a las autoridades, que es la costumbre de hoy en día, el irrespeto, perdón. Eh, Hemos adoptado hoy en día como cultura de violencia el conflicto, la violencia, el crimen, eh, y lógicamente eso causa una sensación de polarización y desde luego de temor y de miedo. Entonces genera desconfianza, genera incredulidad y nos lleva a lo que decía el anterior expositor, a que haya apatía e indiferencia. Entonces, el punto 2 es fundamental para mí, una manera de cómo se cambia la forma de hacer la política y de ejercer la gobernabilidad. Principios y valores fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Yo también voy por el número 2. La violencia marcó el eje de las agendas electorales, la cual ha sido enfrentada por un solo gobierno en los últimos 30, 40 años. Los demás han sido multiplicadores y han fomentado el beneficio participativo de la subversión y de los grupos narcotraficantes. Y máxime cuando llegan al poder. Lo vimos con Belisario, con Samper, con Santos, y ahora con el actual gobierno. Entonces, todos han creado una incertidumbre y ausencia de resultados. Entonces, eso es lo que tenemos que combatir y lo que tenemos que enfrentar. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Bueno, yo pienso que para reducir, sí, para hacer otra forma de hacer política, yo pienso que me apuntarían al, valga la redundancia, al numeral 2, que es la violencia que marcó el eje de las agendas electorales, porque es que la violencia hace parte del inconsciente colectivo del colombiano. Y no tanto del colombiano, sino del hispanoamericano también, porque somos descendientes de castellanos, de Castilla. Como decía el historiador Armando Martínez Garnica,
porque es que porque somos violentos, porque es que venimos de Castilla. Y eso hace esa parte de nuestro inconsciente colectivo. Entonces, la violencia hay que darle una prioridad, hay que darle una, y es el predominio del hispanoamericano. Entonces, tenemos que es buscar la manera de cambiar ese inconsciente colectivo para que precisamente el colombiano pues sepa que la violencia no conduce a nada y que hay que ser tolerante con el otro. Ese punto me parece que es muy, muy importante y yo me apuntaría a otro, que es de una industrialización estancada. El país tiene que pasar a una fase de industrialización. Tenemos Colombia y otros países de América Latina, tienen que pasar ya a una fase de industrialización, buscar una sustitución de importaciones. De esa sustitución de importaciones ya se puede generar un despegue económico y a través de ese despegue económico, pues ya hay los suficientes excedentes para combatir la pobreza, porque es que le estamos pidiendo peras al olmo, donde queremos reducir la pobreza, pero somos países pobres. Entonces, ¿cómo le puede pedir a un país pobre que busca la pobreza? Para eso hay que buscar la riqueza. Y la riqueza la da la tecnología. Entonces, por eso la industrialización es importante. Yo creo que estos dos puntos harían una dinámica diferente porque habría una satisfacción del inconsciente colectivo de la población porque tiene sus necesidades materiales básicas satisfechas, aunque es un discurso semi-marxista el que tengo aquí, pero no soy marxista. Y entonces eso ya no lleva a una generación de violencia por la insatisfacción que hay de que no puede cubrir sus necesidades. Y también, pues, obvio que reducir la violencia tiene que partir desde una educación efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazur. Bueno, yo creo que indudablemente todos lo hemos apuntado y hemos ido sumando conceptos en que hay que reducir esa violencia política que se está presentando en Colombia. Indudablemente, para reducir esa violencia que se está presentando en Colombia, esa violencia política, hay que apuntarle a todos estos escenarios, especialmente yo soy amigo de que esto toca legislar. Hay que meterle leyes y hay que hacerlas cumplir a todo lo que sea marcos conceptuales en relación a los términos de enfrentamientos armados, a ataques terroristas, a represión gubernamental, a intimidación, a todo lo que sea cualquier tipo de manifestación que genere muerte, destrucción o sufrimiento. Eso hay que meterle leyes fuertes, gruesas, así, con ese temor de la ley en cumplimiento, solo así se reducirá la violencia inclusive de los mismos políticos que se rehúsan a legislar en relación a la violencia política. Y cuando digo ellos que se rehúsan a legislar en relación a este tema, porque ellos saben que son transgresores de muchos ejercicios que desarrollan o con sus ejercicios transgreden realmente a la sociedad y a sus opositores políticos. Entonces yo creo que hay que apuntarle a la reducción de la violencia política mediante una legislación y la ejecución de las penas fuertes que reduzcan todos estos escenarios. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor, mi coronel Pachón. Adelante. Don Eugenio, yo me apunto al número 2, pero a través de la reformulación de la política frente a la combatir la delincuencia en todos sus fenómenos, porque lógico que el aspirante a hacer política pues busca contrarrestar los fenómenos delincuenciales. Entonces, cuando en sus campañas o en sus objetivos se trazan de reducir, por decir algo, la corrupción o el narcotráfico,
pues los grupos dedicados a esa actividad pues se enfilan baterías contra ese grupo político con el fin de sacarlo del camino. Pero como la justicia es retardada, entonces no surte los efectos a su debido tiempo. Que es que a mí no me cabe en la cabeza que a estas alturas de la vida no se haya podido definir totalmente el asesinato de Luis Carlos Galán y de otros personajes por A o por B circunstancias. Y los, y los indicios que lograron o que indujeron a esos asesinatos, pues eran las intenciones de contrarrestar las modalidades delictivas en las diversas zonas del país. Entonces ese aspecto es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Me identifico con la número 3. Pienso que una forma de corregir la política en Colombia es que los políticos no se sigan inventando procesos de paz, los cuales son anunciados desde las campañas, que no sigan apoyando procesos de paz. Cada político lo anuncia en la campaña y una vez llega al gobierno empieza a desarrollar el proceso de paz. Y esos procesos de paz no han dado el resultado, no han dado el beneficio para la nación. Porque es que a quien hay que favorecer es a la nación, es al país, es a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. César Saavedra, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que un tema importante para cambiar la forma de hacer política es lo que veíamos ahora, la anterior diapositiva, hablando de la polarización en Colombia. Yo creo que la polarización es la que nos ha generado en forma permanentemente la violencia. Esa violencia la vemos en el Congreso, unos y otros atacándose de la manera más exagerada. Esa violencia la vemos en el año 2021, cuando por estar de acuerdo o desacuerdo con el gobierno incendiaron el país. Entonces, esa polarización es la que hace que esto nos pase. La polarización en lo que hablaba y con él anteriormente, el proceso de paz. Uno está de acuerdo con que se suspendan el proceso de paz con el ELN. Otros no están de acuerdo, sino que se deben terminar. Entonces, mientras haya esa polarización y no haya una identidad hacia donde queremos ir políticamente los partidos, y no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso yo creo que la polarización tiene un tinte muy importante, que es desarmar el espíritu de cada uno de nosotros para llevarnos a un objetivo más grande, que es una política de Estado de un país donde quepamos todos. Y yo creo que lo que mueve, indiscutiblemente, como lo ha dicho también mi general, lo digo anteriormente, lo que mueve el país es que haya un programa de la economía que se quiere plantear. Somos un país rico, pésimamente mal administrado. Un país con un presupuesto enorme, 512 o 500, o los que van a salir billones de pesos, es un montón de plata, pero mal administrados. Entonces yo creo que la economía es un papel muy importante que debe generar la conducta y el rumbo de los partidos. Si sabemos cómo levantar, cómo mejorar, cómo disminuir tantos subsidios que tenemos y buscar que esto despegue de una forma más activa, vamos a tener un país donde podamos vivir todos sin violencia, más tranquilos y con un objetivo común, respetarnos permanentemente. Gracias. Muchas gracias, don César. Démosle una nueva oportunidad a la doctora Ethel, a ver si la podemos escuchar mejor. Adelante, por favor. Como la violencia marcó un eje de agendas electorales, después vino todo un caos y la polarización colombiana se perdió,
porque está descreída hasta hoy. Entonces, los partidos políticos no pueden existir mientras haya miedo, porque está instalado el miedo, porque no encuentran salida y ven las cosas cada vez más difíciles. ¿Qué pasa? La industrialización está estancada, obviamente, porque los dineros son otros y se van hacia otros lados. Entonces hay mucha protesta social y cero geopolítica, que es lo necesario y es por la que me inclino, la 9. Hay mucha protesta social y lo que hay que hacer es implantar, colaborar y hacer llegar, replicar, proponer una buena estructura, que haya geopolítica social, que vaya a ser un gobierno. Eso sería maravilloso, pero hay mucha violencia. Entonces, por eso era el punto 3 de la propuesta anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Mi coronel Villamarín, la próxima pregunta, ya hemos superado las 3 primeras. No, ya, mi coronel, ya esta era la última, vamos a... Perfectamente. Entonces, permítame, mi coronel, voy a echarle una mirada aquí al Facebook, a ver si hay alguna otra respuesta. Y si no, dice acá, pero ya salió. Para la pregunta número 3, se responde el punto 2. Que ¿Se fue la señal, mi coronel? no, mi coronel, aquí se me fue la señal del computador. Bueno, pues entonces ya... Ya, aquí está. Oh, Estoy molestando esta vaina. Bueno, definitivamente esta respuesta toca, dice el punto número 2. No, se enloqueció. Mi coronel, qué pena con usted. Vamos entonces con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Superadas nuevamente las respuestas de las personas que intervinieron en la academia en esta noche de hoy, agradeciéndole la disciplina. Dice que el punto 2 es disminuir la violencia, es un imperativo para darle estabilidad política y social y poder reorientar el desarrollo del país. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Qué pena con usted. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias y muy amables todos. Hoy, igual que ayer, hicimos un ejercicio muy interesante, muy enriquecedor, y en particular porque deducimos que ustedes están haciendo lo mismo. Escuchan las respuestas, toman nota y van armando como una especie de rompecabezas de cuáles son los puntos medulares a los que coinciden esas respuestas, y así se trabaja en conclusiones que en cierta manera son colectivas, porque nos estamos escuchando todos y estamos formando un concepto mucho más claro, mucho más compartido y enfocado en lo que necesita Colombia. Entonces, cuando planeábamos esta semana la actividad de los talleres abiertos, pues pensamos en eso, que ya ha pasado un cuarto de siglo prácticamente, que es un periodo suficiente de tiempo para evaluar qué es lo que hemos hecho como país, qué es lo que ha hecho la dirigencia política nuestra y en qué hemos estado inmersos los demás mortales en Colombia frente a lo que pasa en el tiempo.
Y entonces hicimos como una tormenta de análisis, de reflexiones, y llegamos a las conclusiones primarias, que no son todas, pero son unas primarias, que en el país han pasado 5 presidentes en 7 periodos presidenciales, porque 2 repitieron. Decíamos que de los 24 años, 16 han estado en cabeza de 2 personas, que infortunadamente desde antes de finales del siglo XX y ahora lo que va del XXI, sigue siendo la violencia un tema esencial que marca las agendas electorales y nos pone como en un corcho, en un remolino, y de ahí parece que no quisiéramos salir. También hablamos de que ha habido 3 procesos de paz que son medibles y verificables. Ha habido más intentos, pero procesos de alguna manera que se puedan medir y verificar son el de Pastrana, que fue fallido, en el Caguán, el de Uribe con los mal llamados paramilitares, que tuvo unos resultados y hasta dio la posibilidad de extraditar a esos bandidos a que pagaran sus delitos en Estados Unidos. También dio y luego el de Santos, que dio pues lo que estamos viviendo. Y decíamos que el del señor Petro no se puede considerar proceso de paz porque lo que ha habido es un desorden y un caos que, como lo analizábamos anoche, está muy impulsado por él mismo. Luego veíamos que Colombia ha mantenido una polarización tenaz, enfrentada y urdida y estimulada por unos dirigentes que la tienen esa tarea como de oficio. Veíamos que el dólar estaba a 2.000 pesos en el inicio de este cuarto de siglo y que estamos en más o menos 4.200, 4.100, 4.000, que guardando las proporciones de la devaluación, se podría decir que ha habido estabilidad, no la mejor, pero ha habido una estabilidad más o menos, valga la redundancia, estable. Y que la economía medianamente se ha mantenido en una estabilidad. Se tiene mucha información y sospecha de que esa estabilidad que tiene la economía está amparada en las economías ilegales, ya que no hay industrialización, que es el punto número 8. Pero que ese problema de la industrialización es histórico y se maneja de manera muy habilidosa con el cuento del medio ambiente, y es que no estamos proponiendo construir fábricas operadas con carbón ni con querosene. Estamos proponiendo es que nos hagamos a la industria actualizada de la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial, etcétera. Y también veíamos que durante este periodo, los 24 años, hacíamos el recuento, que seguramente de quienes estamos en la sala, todos tenemos un familiar o unos familiares o un conocido que, siendo una persona de potencialidad, ¿Vas a coger algo o no? ¿Me puedo coger el perro? que siendo un país de potencialidad de desarrollo, estamos enfrascados en la violencia, la polarización, la diferencia de clases, que yo soy mejor que usted, que es de mejor familia, que esa persona no merece estar ahí, y un poco de insensateces que traemos desde la colonia. Y finalmente, todo eso nos lleva a que hay mucha protesta social, entre comillas, porque la izquierda la ha abanderado, pero no para solucionar el problema, sino para agrandarlo. Y 0, prospección geopolítica que se ataría con estas. Entonces pasamos luego a la parte interesante, que es escuchar las reflexiones de ustedes, y vimos que hay una gran cantidad de respuestas muy interesantes frente a las salidas que requiere la violencia política, que, como se resaltó, es la que ha manejado las agendas de los electores a nivel nacional durante las últimas décadas. Y entonces, al escuchar todos los conceptos que ustedes dieron, vimos que esto necesita no en específico una sola, sino una integralidad, una combinación de elementos y algo, como lo insistió mi sargento mayor Landazuri, que sea estructurado con unos planes, con unos objetivos y con una filosofía clara de a dónde se quiere llegar y cómo es que queremos llegar allá. Ahora está muy de moda en la academia estadounidense decir que el estado de arte final deseado, o sea, a donde queremos llegar, cómo nos vemos llegando a ese punto, algo así como la visión. Entonces, las respuestas de ustedes muy interesantes todas,
Algunos le dieron más énfasis a la acción militar, otros a negociar, pero a partir de políticas de Estado y objetivos nacionales, otro el combate frontal contra el narcotráfico, pero en esencia todos, de una u otra manera, le agregaron que tiene que corresponder a una integración con otras políticas de Estado. Entonces nos detenemos aquí para decir algo muy importante, y es que quien quiera hacer política tiene que entender el momento, los elementos o las herramientas que tiene y las dificultades que enfrenta, además de, insistimos, el estado de arte final deseado. ¿A dónde es que quiere llegar? Y eso es lo que infortunadamente no le escuchamos a ningún político, y ahora que desde nuestras reservas comenzó ya también la pugnacidad por quién saca más la cabeza, ahí los vemos. Ya vimos que un grupo está hablando de que tiene candidato presidencial y va a la cabeza y sígame los buenos. Y ya el otro grupo le respondió, únanse a mí que yo soy el que tengo el proyecto. Y uno dice, y bueno, ¿y cuáles son las líneas que han estudiado estos personajes que nos van a presentar? Ya que de los políticos, pues podemos esperar, es que siguen con la politiquería de siempre. Pero de alguien que dice que quiere cambiar, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Y cuál es el monachito que nos quiere presentar? ¿Cuál es el emblema al que queremos llegar? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál es ese mecanismo? No nos lo presentan. Entonces estamos en más de lo mismo. Pero en síntesis, ustedes lo dijeron, es que esto es integral, es de visión y de estrategia. Luego hicimos otra, que también la colocamos muy intencionalmente para que nos devanemos el cerebro y nos retemos a ver cómo le buscamos solución a esto. Entonces hubo varias respuestas también, mucho énfasis en 3 y 4, en la educación permanente para los jóvenes, en las escuelas, las universidades y los colegios, pero también varios le metieron, es que es para todos, como decían en las propagandas de los circos, para niños de 1 año a 99 años. Es que los adultos, por más adultos que seamos, necesitamos educación permanente, y en la política sí que es cierto, porque en la medida que vamos cogiendo arraigos, nos cerramos a la banda y no entendemos que el mundo evoluciona y que hay que buscarle soluciones inteligentes a los problemas. Entonces, ustedes, que es un concepto ya del grupo, del contexto que nos va dando una identidad, están muy afines con la educación para la juventud y para la tercera juventud también. Y luego hicimos una pregunta muy general, ya un poco más de qué aspecto específico de este listado anterior ustedes le enfocarían o le recomendarían o harían énfasis que se debe enfatizar para mejorar la forma de hacer política en Colombia. Y la mayoría le apuntó exactamente a que se le debe hacer entender a los dirigentes que la violencia no puede seguir siendo el eje que define nuestras agendas electorales, porque todo lo demás va a estar opaco, van a seguir estos problemas que vemos aquí en la pantalla, más otros más que ustedes mencionaron y que nos faltó mencionar a todos aquí, y se vuelve una lista de mercado interminable de cosas negativas y muy pocas o ninguna positiva. Entonces, en síntesis de todo lo que hemos dicho hoy, nos queda claro al final de todo este ejercicio, a todos los que asistimos aquí, que hacer política es para transformar proactivamente y no para seguir haciendo más de lo mismo. Infortunadamente, quienes participan en la política están pensando es en entrar a ser parte de ese más de lo mismo con el cuento mentiroso de que yo voy a mejorar, cuando lo que les interesa es acomodarse ahí, o por los salarios o por otras cosas. En segunda medida, ustedes lo dijeron, no lo estamos diciendo nosotros, ustedes lo dijeron de distintas maneras, pero lo dijeron en sus exposiciones, se concluye de la forma como conciben las cosas, que hay que priorizar asuntos e ir a lo esencial y resolver. En tercera medida, nos queda también muy claro de lo que ustedes dijeron, es que mientras no se establezca una identidad nacional, mientras no establezcamos las políticas de Estado, mientras no tengamos objetivos nacionales, pues nos queda muy difícil montar cualquier proyecto, porque todos los caminos nos van a servir.
y entonces terminan como el cazador que sale con 20 cartuchos en la escopeta y en la primera encuadra le dispara 15 palomas y no le pegó a ninguna porque es que le dispara todo lo que se ve. Entonces, muy claro lo que ustedes dicen con sus conceptos, que lo decantamos ya en una conclusión, es apuntarle a que tenga objetivos nacionales, estrategias y políticas de Estado. Lo mismo nos queda aquí muy claro que la educación, y en eso todos fueron reiterativos, debe ser permanente para los niños de 1 año y para los niños de 99 también. Y lo último es que todo esto funciona bien cuando haya partidos políticos serios. Y en ese aspecto, pues desde la Fundación somos muy reiterativos en que no hay partidos políticos de Colombia, hay empresas clientelistas, pero como no tienen una identidad, no son un constructo social en el buen sentido de la palabra, sino son un constructo social en el sentido de acomodarse a sus intereses, porque es una forma de hacer construcción social, ¿no? Acomodarse a intereses perversos, pero no es la correcta. Entonces, lo que queremos nosotros plantear es que se construya algo que de verdad apunte a unos intereses y que le trace un derrotero al país para que quienes ejerzan el poder sepan qué es lo que tienen que hacer, como hizo la China. Y ahí van a cumplir ahora en el 49 sus 100 años del proyecto y están desarrollándolo a todo vapor porque están convencidos que ese es el camino. Quizás no sea, o a lo mejor para nosotros los occidentales no es, pero para ellos es su proyecto y lo están manejando y tienen políticas de Estado. Entonces, educación, partidos políticos, visión de conjunto, apuntarle a los problemas más graves para resolver y otros aspectos son los que debe tener en mente una persona que quiera hacer política y no simplemente salir a decir yo soy el candidato, porque eso es, además de lo mismo, es una forma evidente y latente de hacer corrupción. Mil gracias a todos. Terminamos esta semana con un gran ejercicio académico. Nos vamos muy satisfechos porque sus aportes son valiosísimos y porque todo esto queda en el acervo de la Fundación para que quien quiera mirarlo lo analice. El lunes retornaremos normalmente por la mañana con nuestra memoria histórica y por la tarde a las 6 de la tarde con la actividad académica de seguir estructurando pensamiento estratégico. Que Dios nos acompañe, nos bendiga y un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, mi coronel.